Buenas noches compañeros y profesores, en esta ocasión les voy a hablar sobre las economías de escala y barreras a la entrada en el mercado argentino de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. En el primer apartado encontramos el índice, el cual contiene la introducción, al igual que una interrogante o una hipótesis que hace el inicio de la lectura, la cual nos dice si existen o si hay existencia de economías de escala en la industria de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, al igual veremos qué son y para qué sirven, también las categorías de propiedad del capital y también economías de escala y barreras en la entrada de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, y por último un pequeño comentario personal. En primera instancia, lo que se busca es dar a conocer si existen economías de escala en la industria de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y cuál es el papel desempeñado por estas como mecanismos de barreras de entrada. Como este trabajo tiene una limitación geográfica, en este caso es Argentina, traté de compararlo paralelamente con México en los puntos más importantes para poder tener un contexto un poco más amplio. De igual manera, se encuentra limitado de forma temporal, que va de 1995 a 2003 respectivamente, y de igual forma traté de llevarlo a la actualidad para tener un panorama actual, un panorama extra de cuáles han sido las repercusiones y cuáles han sido los potenciales efectos de algunos cambios estructurales tanto micro como macro sobre el mercado. Bueno, para ello daremos el origen que a partir de julio de 1994 entra en vigencia en Argentina el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, compuesto por dos regímenes: el antiguo régimen público, que realmente no lo vamos a abordar, no lo vamos a tocar, y un nuevo régimen basado en la capitalización individual y administrado por empresas privadas, que es la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, que vendrá siendo algo así como aquí en México la FORE, la administradora de fondos para el retiro, que es lo mismo, que es una institución financiera privada que se encarga de administrar los fondos para el retiro de los trabajadores. El principal objetivo del sistema integrado de jubilaciones y pensiones es cubrir las contingencias de la vejez, de la invalidez, del fallecimiento, etc. Algo similar con lo que pasa aquí en México, que además de ofrecer seguridad se encargan de manejar tus recursos de tal forma de que tu ahorro genere rendimientos, lo que con el tiempo va a hacer crecer tu patrimonio. Para ello, los recursos de tu cuenta individual son invertidos. Bajo este objetivo común, en Argentina la función del sistema privado de capitalización es otorgar mecanismos de opción entre empresas generadoras de fondos a la clase trabajadora en actividad. Cada administración de fondos de jubilaciones y pensiones administra los aportes de sus afiliados, recibiendo con una contraparte una retribución por tal actividad. Dicha retribución, que vendrá siendo una comisión a grandes rasgos, se encontraba compuesta por precio fijo en pesos y un componente variable proporcional al al ingreso del afiliado. Otro punto crucial y que hace mucho énfasis en la lectura es sobre la demanda potencial del sistema, que más adelante veremos por qué, ya que la constituyen todas aquellas personas físicas mayores de 18 años, dependientes y o autónomas. Bajo esta normativa se exige a los trabajadores elegir alguno de los sistemas disponibles, que en este caso hay dos: el sistema de reparto y el sistema de capitalización, que se transfieren automáticamente al segundo a quienes no hicieran uso de esta opción, que porque lo veremos a continuación que es obligatorio afiliarse a este sistema. Y bueno, por parte del sistema de reparto es el que se organiza sobre la base de un aporte obligatorio realizado por los trabajadores en la actividad, o sea, los que están trabajando, con el que se forma un fondo para atender las pensiones y jubilaciones de los trabajadores retirados. O sea, ellos son los que están aportando al que ya no está en labor. Por otro lado, se denomina capitalización individual de un sistema ahorro personal a la vejez como estrategia para prevenir la incapacidad laboral que produce la vejez. Este sistema se distingue del régimen de reparto público en que mientras este está organizado a partir de un mecanismo en que los trabajadores activos financian a los pasivos, que ya lo había comentado, el sistema se capitaliza apoyando con un mecanismo de ahorro individual en cuentas personales. Entonces esa es la diferencia principal entre uno y otro. En todos los casos, la afiliación es obligatoria y el afiliado debe hacer un aporte mensual consistente en proporción a su salario mínimo regular, que no estoy 100% seguro, pero me parece que aquí en México no es obligatorio afiliarse a una FORE. Sin embargo, todo empleado o independiente tiene el derecho de acceder a una FORE cuando esté inscrito en el IMSS o en el ISSSTE. Dentro de los administradores existen 4 grandes categorías de propiedad del capital en Argentina, que son los bancos públicos, las empresas de capital extranjera, que son bancos y empresas, las compañías de seguros y aquellas originadas vía acción sindical, que más adelante veremos las empresas o las firmas más reconocidas y las que se encargan directamente de todo esto en Argentina. Teniendo un panorama más amplio sobre la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones,
El objetivo principal es determinar la presencia de economías de escala en la industria y cuál es el papel que a ella les cabe en el establecimiento de barreras de entrada de nuevos competidores a la industria. En la lectura se hizo un modelo econométrico que demostraba que sí existían las economías de escala y las barreras de entrada, que sí existían, pero no lo incluí porque se me hacía un poco más tedioso, aparte no lo entendía al 100%, entonces decidí por irme por la vía teórica. Entonces el modelo demostraba 100% que había economías de escala y barreras de entrada, pero en este caso no lo decidí incluir por el hecho de que yo no iba a tener sí, la facilidad de explicarlo. Entonces me decidí por lo teórico. Con algunas de las características del mercado de servicios del administrador de fondos de jubilaciones y pensiones que se representan en las dimensiones relevantes de la perspectiva de los análisis de organización industrial, se encuentran dos. La primera de ellas se relaciona con los mecanismos posibles de diferenciación de productos o servicios, que es lo que está ofreciendo principalmente. A partir de ellos se establecen las posibilidades de sustitución entre las empresas en un mercado cuyo producto es de características generales homogéneo. La segunda dimensión es geográfica, en la medida en que la demanda se encuentra dispersa en todo el territorio del país, ya que el mercado principal está constituido por todo el país, dado que todas las empresas compiten alrededor del mismo. En el siguiente cuadro podemos observar la cantidad de afiliados y aportantes por cada una de las firmas, que fue de diciembre de 1995 al 2004, junto con su respectiva variación porcentual. En el mismo cuadro, en la columna quinta correspondiente al número de aportes de las administradoras a marzo de 2004, se aprecia un incremento en la cantidad de afiliados totales, que incrementó el 19% entre ambos periodos considerados, y un aumento, aunque no sea a menor proporción, 54% de los aportantes. Por otro lado, el incremento de los afiliados se asocia tanto con el ingreso de nuevos trabajadores al régimen como al traspaso de aquellos que realizan sus aportes al régimen público, que es el que hablamos al inicio de la exposición. Otro punto importante es la tasa aportante afiliado, que ha sido consecuentemente creciente, y todo ello responde tanto a motivos propios del sistema de pensiones, que en este caso es la evasión, como el mercado laboral, que vendría siendo el desempleo. Al perder la condición de trabajador activo, el contribuyente deja de realizar sus aportes. En el caso de las economías de escala, se propone identificar la presencia de las mismas en la industria de la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones en términos de costos medios decrecientes. Las firmas participantes en el mercado ofrecen el servicio de administración de un fondo provisional a cambio del pago de una comisión mensual. Para el fin, las firmas reciben de sus afiliados una suma de dinero que se necesitará a una cuenta de capitalización individual durante el periodo en que estos sean trabajadores activos. Y aquí podemos ver una de las firmas o de las empresas más reconocidas dentro de Argentina, como por ejemplo Orígenes, Unidos, Siembra, MIT, Consolidada, Previsol, Nación. O sea que estas son las afiliadoras o las administradoras de fondos de jubilación y pensiones más importantes en Argentina. Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones tienen como principal objetivo maximizar el rendimiento de estos fondos, construyendo una cartera de diferentes activos, entre los cuales se pueden mencionar los títulos de deuda del gobierno, las obligaciones negociables, los depósitos a plazo fijo, las acciones de empresas privatizadas y sociedades anónimas, y los fondos comunes de inversión, etcétera, etcétera. Al momento del retiro, el trabajador gozará de un ingreso mensual proveniente del fondo individual acumulado más el retorno por la inversión de dichos ahorros. Por otra parte, el rendimiento que una firma alcanza para el fondo de un afiliado es el mismo que el resto de sus contribuyentes, por lo que no hay rivalidad en el uso del producto. De este modo, no se rompe una cualidad básica de los bienes o servicios privados, siendo un servicio de club con economías de escala en las administradoras de cartera. Por tal motivo, la cantidad de afiliados que cada firma mantenga será viable, que denotará lo producido por cada una de ellas. Cada administración desea satisfacer a la mayoría de cantidad de afiliados, no solo por la presencia de fuertes economías de escala en la administración de la cartera, sino también por su objeto de maximización de ingresos. Los ingresos de una administración de fondos de jubilaciones y pensiones dependen del nivel de sus comisiones, o sea, de los precios, del salario del afiliado y de la cantidad de afiliados que efectivamente realizan el aporte, que son en definitiva quienes hacen el pago.
El comienzo de la actividad por parte de una fuerte firma requiere de una gran inversión de entrada, que son los costos fijos asociados con gastos de tecnología, infraestructura y administración. Simultáneamente, costos variables podrían ser crecientes en una proporción menor a la cantidad de afiliados. Ese sería otro tipo de barreras de entrada a la hora de querer incursionar en este tipo de industria. Particularmente, el número de sucursales y promotores son variables claves de diferenciación a tener en cuenta por el afiliado a la hora de realizar la elección de su administradora. Y como bien aquí lo podemos observar, las mismas administradoras más importantes de Argentina. Y bueno, esto sería todo. Sin antes hacer un pequeño comentario final en el cual el trabajo concentra el análisis sobre la estructura del mercado de pensiones privadas en el país y traté de incursionarlo un poco con el mercado mexicano para tener una comparación, aunque son pocas, pero son efectivas para más o menos darnos una idea sobre de qué trata, además de que el inicio de la lectura hace una hipótesis acerca de que existían las barreras de entrada y las economías de escala, como ya lo comentaba, a lo que se llegó a la conclusión de la existencia de economías de escala en la industria de pensiones y el papel desempeñado por estas como mecanismos de barreras a la entrada de la industria. Como ya lo mencionaba, también en la lectura demostraban cómo llegaron a esta conclusión de forma econométrica, aplicando un modelo Cobb-Douglas, pero en el que no quise incluir porque se me hizo un poco tedioso y por ello no decidí incluirlo, porque al igual que se me hacía un poco tedioso, no hubiese encontrado la manera o la forma de explicarlo al 100%, e igual no lo entendía al 100%, entonces no lo quise incluir porque pues se me haría un poco más difícil explicarlo. Entonces,